para no perder el Sí, sí. tiempo, perdóname, porque se tomó más de 30 minutos. Vale. Bueno, estábamos en Tema de denuncias falsas para ver el tema de cuánto es denuncias la falsas, cantidad de sí. en España. Número. Claro, hay que tener en cuenta que el gran problema para el hombre de la ley de las leyes de violencia de género son las denuncias falsas, las cuales por parte de los gobiernos que han aprobado estas leyes tan desiguales tienen que insistir en que son pocas. ¿Por qué? Porque si vas a justificar una discriminación tan grande entre hombres y mujeres, no puedes aceptar que se esté usando fraudulentamente. Por eso, lo que se les ocurrió hacer al gobierno de Zapatero en su momento fue mandar a la fiscalía que hiciese un baremo anual, un cómputo anual, en el que indicase cuántas denuncias falsas hay. Para poder decir, mira, el número real de denuncias falsas es muy bajo, por lo tanto, esto quiere decir que la ley funciona estupendamente, que los casos son, que la inmensa mayoría de los casos son casos de mujeres reales, de mujeres maltratadas, aunque sea mentira que la ley de violencia de género sea contra el maltrato. Ya he explicado antes que es contra cualquier tipo de agresión, incluso las que se hagan en eso, en una agresión de tipo recíproco. Y, y aparte, lo que hizo fue instauraron una forma de contabilizar las denuncias falsas, con el único propósito, que está creado con el único propósito de que la cifra que dé nunca pueda ser alta. O sea, ¿cómo contabiliza la memoria fiscal las denuncias falsas? Pues partiendo de aquellos casos, o sea, de hacer seguimiento a los casos que provienen de una retirada de acusación de la fiscalía. Lo explico. Vamos a suponer que eso, que en un caso, bueno, en las 160.000 denuncias que cada año hay en España por violencia de género, imagínate que en un caso llega, llega la hora de juzgarlo, ¿no? Termina lo que es el juicio oral y tras haber visto todas las pruebas, el fiscal llega a la conclusión de que, oye, aquí no hay absolutamente nada. No es solamente que no se haya probado que el tipo este es culpable, no, 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 es que las pruebas que se han presentado en este juicio ahí me indican lo contrario, que se ha demostrado que el tipo es inocente. O sea, yo no tengo dudas de que el tipo es inocente. Esto es una cosa que no se puede exigir en un juzgado. Hay que tener en cuenta que en un juzgado la inocencia no se demuestra, se presume. Presunción de inocencia. O sea, damos por hecho que uno es inocente y lo que se tiene que demostrar es lo contrario. Pero repito, hay casos en los que está tan claro que es inocente que hasta se demuestra la inocencia. Bueno, pues en esos casos, en los que se demuestra la inocencia, el, el fiscal puede decir, bueno, pues como se ha demostrado la inocencia, yo no voy a acusar. Sabéis que en un caso hay un juez que juzga y luego tiene que haber una acusación que la acuse. Por un lado está la acusación pública, por así decirlo, que es la de la fiscalía, y luego una acusación particular que se lleva a cabo por la denunciante, si así lo estima. Solamente los casos en los que el fiscal ha retirado la acusación son a los que se le hace seguimiento para ver si hay denuncia falsa. ¿Se entiende, no? Entonces, a lo mejor, claro, estamos hablando, como ya he dicho, de casos en los que se ha demostrado la inocencia. Esto es muy raro que ocurra en un juicio. Son casos muy puntuales. Son a lo mejor, yo qué sé, Bueno, si miramos la tabla que hay, vemos que le hacen seguimiento a unos 40 casos al año. Mm, Algunos años son 40, otros años serán 20, otros años serán 30, así. Y de esos casos que han mirado, la mitad, bueno, la mitad un poquito menos, digamos un 40% de esos casos son denuncias falsas. ¿Mm? Entonces, lo que hacen es decir, vamos a ver, le hemos hecho seguimiento a 40 casos y han sido falsos, yo qué sé, 18. Por tanto, uno pensaría, bueno, pues entonces tienes un 40% de denuncias falsas, ¿no? De las que ha hecho seguimiento, pero no lo hacen así. Lo que hacen es decir, bueno, pues hemos tenido 18 condenas y en vez de calcularte a porcentaje con el total de las que le has hecho seguimiento, te calculan el porcentaje con el total de denuncias que hubo ese año, que son unas 160.000 que es lo que suele haber cada año. Entonces, como le han hecho seguimiento a tan pocas, es imposible que te dé un número muy alto de denuncias falsas. Es más, aunque todas
las denuncias a las que le ha hecho seguimiento, que son, como te he dicho, unas 40 o por ahí, te saliesen que son falsas, no, no te dirían, no, hay un 100% de denuncias falsas. No, lo que hay es un 0,002, porque 40 comparado a 160.000 en que se te queda en prácticamente nada. Aparte, hay que tener una cosa clara. Los casos que son más claros en los que hay denuncias falsas no llegan a juicio. O sea, son casos que quedan sobreseídos en la fase de instrucción. O sea, porque cuando se suele averiguar que un caso es falso, suele ser eso, la fase de instrucción, que es cuando investiga la policía. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que ese grueso de casos en los en los que se han sido archivados porque no había prueba, son el grueso realmente del total de denuncias. He dicho que hay 160.000 denuncias anuales. Haceros la idea que unas 110.000, 120.000 no llegan a juicio, se quedan en la fase de instrucción, unas 110.000, 120.000. Y ahí es donde está el grueso de las denuncias falsas. ¿Pero qué ha pasado? Que como esos casos no han llegado, se ha quedado en la fase de instrucción, no han llegado al juicio oral. Como no han llegado al juicio oral, no ha habido un fiscal que haya retirado la acusación, por lo tanto, no se le hace el seguimiento y por lo tanto no van a subir al cómputo de denuncias falsas. Aunque luego resulta que la Fiscalía de oficio investigue esos casos, esos 110.000 casos, investiga algunos y tal, no van a subir al cómputo, da igual, porque repito, no va a provenir de una retirada de acusación de la Fiscalía, que es el primer paso del filtro que llevan a cabo. Es un tema que es un poco complejo, pero espero que haya quedado medianamente claro. Yo creo que sí. Sí. Vas a hablar, Martín. Sí. ¿Y cuáles son las implicaciones a largo plazo de una denuncia falsa en el historial de un padre de familia? Bueno, por un lado ya lo he comentado, o sea, para empezar, posiblemente te detengan. O sea, aproximadamente entre el 60 y el 80% de las personas denunciadas son detenidas en España. Esto supone que posiblemente te vayas a tener que pasar una noche en el calabozo, pueden ser hasta 3 noches. Y es una cifra tremendamente alta, teniendo en cuenta que luego son minoría los casos en los que se demuestra realmente que el tipo era culpable de algo. O sea, los casos en los que hay condena son aproximadamente un 22%. En los últimos años, a lo mejor un 24%. Y esto contando los casos en los que ha habido una condena por conformidad. Em, Eso, si os fijáis, o sea, han detenido entre 60 y 80 y luego las condenas son un 20. Obviamente no encaja. Y otra cosa más que hay que tener en cuenta, si hay pocas condenas, o sea, si el porcentaje de condenas es bajo, no es porque no es porque se esté asegurando la presunción de inocencia del acusado. No, nada más lejos de la realidad. De hecho, hay un 33,8%, bueno, un 33,8% de los casos juzgados en instancia única por las audiencias provinciales acaban en condena con la palabra de la denunciante como la única prueba de cargo. O sea, 1 de cada 3 acaba condenado y la única prueba que había era el testimonio de la denunciante. Obviamente, si en el testimonio resulta que se contradice, que miente, o sea, o que dice cosas que se comprueba que no son verdad, pues en ese caso no suele salir condenado. Aquí de todo, porque yo he encontrado casos que incluso así ha salido condenado. Pero partamos de la idea de que si la mujer, si el testimonio de la mujer es creíble, ojo, no digo veraz, digo creíble, basta perfectamente para condenar a alguien. Y de hecho, entre los casos en los que las personas no son condenados, si uno los investiga, como hizo en su momento Bow, un famoso bloguero que también se pasa mucho por Twitter, hizo un artículo basándose en un estudio del Observatorio de Género que recopilaba una serie de sentencias que, según el propio Observatorio de Género, eran representativas del total de cómo funcionaba la violencia de género. Y
Y cuando uno miraba esa sentencia, que por cierto, según el Observatorio de Género, en esa sentencia no había denuncias falsas porque los jueces no habían denunciado por denuncias falsas, excepto en 2 ocasiones que encima eran denuncias falsas porque la mujer trataba de proteger al acusado, o sea, que era justamente lo contrario. Pero cuando uno miraba las denuncias en las que, repito, no había no se había hecho ningún tipo de pesquisa de que la denuncia sea falsa, se encontraba que esas denuncias estaban llenas de indicios de falsedad. Y cuando digo indicios, me refiero a casos en los que a lo mejor la propia denunciante reconocía que había mentido. No, mire, yo esto me lo inventé porque quería volver con él. Y como no me hacía caso, pues me vengué haciendo esto. Esto reconociéndolo delante de la jueza y la jueza diciendo, bueno, pues el tipo se lo ha suelto, pero no voy a iniciar una incoación por denuncia, bueno, incoación, no, una deducción de testimonio por denuncia falsa, porque considero que ella no sabía que estaba mintiendo, sino que ella había confundido su fantasía con la realidad. Esto figura en una sentencia, os la puedo enseñar. Es que dicho así puede llamar mucho la atención, pero cosas así, para justificarlo, las hay continuamente en la sentencia. Casos en los que se han usado, yo qué sé, montajes hechos con Photoshop, en plan cutre, que se han desestimado. Casos en los que el hombre ha sido acusado de pegarle en un determinado sitio cuando hay cámaras que demuestran que estaban en otro, etcétera, 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 etcétera. O sea, la mayoría, o si no la mayoría, digamos que aproximadamente la mitad de los casos en los que no hay una condena, en los que el hombre es declarado inocente, no es solo que sea inocente, sino que hay indicios de que posiblemente la denuncia haya sido falsa. ¿Qué es lo que pasa? Que no se investiga, Y, que los juzgados pasan. y eso es grave, digamos, tampoco no solo llega, digamos, en cuanto ya es a juzgados, digamos, sería lo correcto llegar a una instancia legal, pero también las denuncias falsas solo pasan en redes sociales y un linchamiento mediático, un escrache, como se dice aquí en Hispanoamérica, es suficiente para fregar la vida a alguien, ¿no? Porque no te contratan nunca más, ni el perro te saluda. Sí, bueno, por un lado el hecho, depende de dónde te la pongan, porque cuando te ponen una denuncia falsa, lo que quieren es hacerte daño. Entonces, pueden mencionar, oye, esta persona me ha amenazado. ¿Y cuándo lo dice? Cuando sabe que tú estás en el trabajo, para que vaya la policía a buscarte al trabajo y que vean tus compañeros o tu jefe cómo te llevan detenido. Eh, luego. Es que tal como está montado en España, como digo, es tan puñeteramente salvaje. En España, para ser considerada víctima de violencia de género, víctima, de cara a nivel administrativo, para obtener ayudas, para obtener todo tipo de ventajas, basta con informar de que estás pensando denunciar. O sea, no hace falta poner una denuncia, no. Si dice, quiero denunciar, pues con un quiero denunciar ya puedes obtener esa consideración de víctima. Es más, con una sentencia absolutoria del hombre, puedes, viene indicado en un real decreto que puedes ser considerada víctima, puedes no, pasas a ser considerada víctima de violencia de género. O sea, uno lo piensa y dice, o sea, el tipo se la ha suelto y esta persona es considerada víctima de violencia de género. ¿Qué es lo que pasa? Esa mujer, una vez que es considerada víctima de violencia de género, esto, repito, además, esto me lo contó en el último caso que entrevisté, que fue, como ya he dicho, fue el miércoles pasado. La mujer fue al colegio y Ujú. le dijo a los profesores que no volvieran a dejar que el padre viese al niño, porque el padre es un maltratador. Y para demostrarlo, lo que es lo que hizo, pues fue presentar el carnet de víctima de violencia de género, que como ya he dicho, se obtiene con una sentencia absolutoria hacia el hombre. Qué Claro, grave. o sea, los profesores que estén ahí, o el director del colegio, lo que dice, bueno, si esta mujer, según la administración pública, es una víctima de violencia de género, entonces está claro que el hombre es un maltratador. Es que está clarísimo. O sea, yo ya no dejo que ese hombre se acerque a su hijo. Totalmente. Y bueno, los casos, digamos, quedan como que en el aire, pero sin resolver, digamos, y solo queda el lado de la víctima. Aquí hubo la suerte de que sí se pudo, digamos, viralizar un caso con mi ayuda de un hombre que había, o sea, de una mujer que había dicho que en Guayaquil que el esposo le había apuñalado
cuando había sido real que ella se autolesionó. Y había ido al hospital con autolesiones de un apuñalamiento y previo a eso, ella se había hecho una operación de las bolsas en los ojos y con los moretones de eso había dicho que su esposo le había golpeado. Entonces, más o menos cayó digamos, el relato, puesto que había todo grabado en cámaras de seguridad del lugar, estaban los amigos del esposo, o el novio, no me acuerdo si estaban juntos legalmente o no sé, pero se pudo saber todo gracias a las evidencias de video y también al pasado judicial de la novia que ya tenía unas Ujú, cuantas cosas heavy. entiendo. Bueno, no sé si creo que con esto ya podemos darlo ¿no? Yo creo que Sí, sí. Te doy muchas estupendo. gracias. No sé si Sí, tenéis un diario, es que la verdad es que no me he informado Los que mucho. estoy haciendo es, o sea, ya hice mi tesis, digamos, escrita, pero como estudiamos periodismo, la tesis no solo puede quedar escrita, sino tiene que Estupendo. ser No, no, me lo han convertida pedido a muchas veces esto, un ¿sabes? O sea, reportaje multimedia. Entonces, el Vale, reportaje ha de los salir en dos. febrero, Sí. con todos los casos que tenemos. pues estupendo. Bueno, pues espero que lo que os he contado os sirva. Muchísimas gracias, mamá. Nos vemos. Gracias. Venga, pues nada, ha sido un placer. Suerte con con la tesis y todo. Hasta otra. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao.